Buenos días, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 15 del libro de Números en nuestro devocional. Y hemos titulado este devocional Dios desea tu obediencia. En este capítulo 15, siguiendo el contexto de lo que viene sucediendo, en el capítulo anterior vimos el susto que tuvo el pueblo de entrar y cómo decidió no hacerlo. Y cómo su corazón atemorizado lo llevó a hablar mal en contra de Dios y eso tuvo unas consecuencias. Pero también al final del capítulo ellos decidieron de alguna forma pensar de que ya podrían entrar. Si Dios lo había dicho, irían, pero esta vez Dios no estaba con ellos y tuvo una gran consecuencia con respecto a la vida de muchos que perecieron. Pero en el capítulo 15 uno pensaría que la historia continuaría con respecto a lo que sucedió hablando a eso, pero Dios inmediatamente empieza a dar unas instrucciones, y estas instrucciones eran para el pueblo, para que lo cumplieran de forma individual, pero también como pueblo. Y veremos esto, que a pesar de las circunstancias que hayamos obedecido, a pesar de que estemos en medio de la consecuencia o sin consecuencia, el Señor desea igual nuestra obediencia. Si vemos en el capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 31, va a dar unas instrucciones con respecto a las ofrendas que debía dar. Y miremos que interesantemente Dios dice cuando hayáis entrado en la tierra, o sea, Dios iba a cumplir su palabra, porque Él lo que promete, Él lo que dice, Él lo cumple. Entonces dice cuando entren y vayan a presentar ofrenda, debían seguir las instrucciones que aquí va a dar. Y es que además de la ofrenda que normalmente debían dar, tenían que dar una parte de efa de flor de harina. Y no solo lo dice con respecto hacia la ofrenda encendida, el ocaso, sacrificio, sino que también dice que cuando hayan entrado nuevamente en el versículo 18 y que empiecen a comer del fruto que daría el lugar o de la cosecha que empezaría a dar el lugar en la tierra prometida, entonces deberían llevar las primicias, aquello primero que les entregase. También nos habla en el versículo 24 del pecado por hierro, es decir, con ignorancia. Primero nos dice de este pecado de la congregación. Y es que si todo el pueblo se equivocase en no obedecer un mandato de Dios por desconocimiento, debían presentar un novillo, nos dice el verso 24, y esto sería por holocausto y olor grato para el Señor. Pero también ese pecado por hierro, es decir, por desconocimiento, podía ser de forma personal. Esta vez no tendría que ser por todo el pueblo, sino una persona podría entonces fallar, y en tal caso debería ofrecer una cabra de un año para la expiación. Y en el verso 30 hay algo muy importante. Dice que si el pecado no es por hierro, sino que la persona lo hace con soberbia, es decir, con conocimiento, pero aún así decide hacerlo en soberbia, como fue el caso de Caín, que Dios le advirtió y le dijo, esto es pecado y el pecado está a la puerta y según tu decisión se enseñoreará esto pues de ti. Y él con soberbia fue e hizo esto. Entendieron que era malo. Dice aquí el verso 30 que es como ultrajar a Jehová, faltarle al respeto, tener en poco sus mandamientos. Y es exactamente el uso de palabras que dice el verso 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Entonces la persona que hiciese tal cosa sería cortada. Entonces, mirando estos primeros versos, podemos entender por qué la obediencia a Dios le importa. Vienen unas consecuencias, pero Dios sigue indicando que su promesa se va a mantener, y esta es que los va a llevar a la tierra prometida. Pero estando en la tierra prometida debían tener cuidado con los sacrificios. Y saben, Dios te ha hecho promesas a ti y a mí, y a pesar de lo que pase en medio entre que nos hizo la promesa y el cumplimiento de tal promesa, Él demanda de nosotros igual obediencia hacia lo que ya sabemos que es correcto. Ahora también obediencia con aquello que Él nos da y Él nos entrega. Porque ahora nosotros que vivimos en Cristo, que no andamos por vista sino por fe, le otorgamos el agradecimiento a Dios. Aquellas cosas que suceden en mi vida, le agradezco a Dios porque Él ha permitido que así suceda. Entonces, de esta forma,
como lo dice el verso 19 y el verso 20, aquellas cosas que puedo tener gracias a Dios, debo honrar a Dios dando una ofrenda, entregando en este caso también serían los diezmos, honrando al Señor con aquello que Él me ha entregado, tiempo, recursos, a las habilidades que Él ha puesto en mi vida, ahora que tenemos la promesa de salvación. Pero también hablando con respecto a esos desconocimientos, cuando se peca, es importante que como iglesia local, tengamos presente que a veces es posible fallar como comunidad a Dios, y es importante que como comunidad, como iglesia local, pidamos perdón al Señor por aquello que fallamos no con intención, y lo mismo de forma personal, siendo obedientes. Y si algo que se pasó y alguien nos hizo caer en cuenta, es momento de pedirle perdón a Dios, teniendo mucho cuidado de no caer en tal advertencia o juicio que nos dice el verso 30 y 31, siendo entonces soberbios realmente con respecto al pecado. El arrepentimiento debe ser para nosotros como creyentes una insignia. Debe ser el arrepentimiento, más no el remordimiento, que es algo que veremos en capítulos siguientes, que las consecuencias realmente afligen al pueblo por un corto tiempo, pero luego siguen actuando de la misma forma. De los versículos 32 al versículo 36 se nos habla del día de reposo y quién y lo que sucede cuando alguien no respeta tal día. Y aquí hay un precedente. Se nos dice que alguien estuvo recogiendo leña el día de reposo, que esto era considerado trabajo. Y puesto que no sabían qué hacer, los que lo vieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y lo pusieron en la cárcel. Dice, estuvo ahí porque no sabían qué hacer. Y entonces, sabiamente lo que hicieron fue consultar a Dios. Y Jehová, dice el verso 35, le dijo a Moisés, irremisiblemente, es decir, no hay ninguna otra forma, esa persona debe morir. Y la forma de morir debía ser apedreado fuera del campamento. Y así se hizo. Se sacó a la persona del campamento, fue apedreado y murió como mandó Jehová. Entonces, Dios está dando un precedente y está enseñando. La obediencia es importante. Dios ha puesto, así como leyes naturales y físicas, también ha puesto leyes espirituales, las cuales traen beneficios y también traen consecuencias. Sin descartar, obviamente, que Dios en su soberanía puede dar gracia, puede poner misericordia también sobre nosotros, pero no debemos estar esperando recibir misericordia. Lo que debemos estar es procurando vivir en obediencia para ser agradables a Dios. En este caso, el Señor había dicho que en el séptimo día no se debía trabajar, era un día que era consagrado para el Señor. Dios entregaba provisión para que el pueblo no se tuviera que preocupar. Y así mismo sucede con nosotros. Él entrega a nosotros salud, Él nos entrega provisión, nos entrega tantas cosas, pero a veces en nuestro afán y desenfreno por hacer lo que queremos, en ese desenfreno por adquirir aquellas metas que nos hemos propuesto, nunca sacamos un día para el Señor. No tomamos un descanso. Y Dios, quien es el diseñador y sabe cómo funciona nuestro cuerpo, ha recomendado que tengamos un día entonces de reposo. Y para terminar, de los versículos 37 al 41, el Señor da también aquí una especie de ayuda para el pueblo, que siempre tuvieran presente y a la vista los mandatos de Dios y que estos eran importantes. Entonces lo que le pidió el pueblo fue que hicieran franjas en los bordes de sus vestidos. Entonces a lo largo de la túnica al final debían poner unos cordones de color azul. Y eso se usa hasta el día de hoy. De hecho, lo que han agregado, la cantidad de vueltas que han puesto sobre esos cordones, representa la cantidad de mandatos que el Señor entregó a través de la ley o el Torá, es decir, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero lo que vemos interesante para recalcar es la palabra de Dios, que dice, y en el verso 39, y os servirá de franja, es decir, como límites, podríamos hacer una analogía,
para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, de todos, no algunos, de todos, para ponerlos por obra. Entonces el motivo era para que pudiéramos recordar todos los mandamientos de Dios. ¿Con qué fin? Para ponerlos en obra. Y la advertencia que dice Dios, una vez más, siendo Él nuestro diseñador, nuestro creador y sabiendo cómo pensamos y funcionamos, dice: y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. El Señor sabe que cuando nos dejamos deleitar por la vista, por los deseos del corazón, lo que terminamos es descarriados y no obedeciendo a Dios. Terminamos yendo en pos de lo que nos gusta, satisfaciendo los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la vista, que lo único que terminan siendo es servir a aquel que por un corto de tiempo sigue gobernando en el mundo. Pura vanagloria. Verso 40 dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Para nosotros, la frase diría: para que nos acordemos y hagamos todos los mandamientos, para que seamos santos delante de nuestro Dios. Diría: yo, Jehová vuestro Dios, que nos ha liberado del pecado del cual vivíamos antes, para que ahora Jesús sea nuestro Señor. Jehová es nuestro Dios. ¿Y qué tenemos nosotros? Y ciertamente no usamos franjas, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos 66 libros los cuales consultar, no en busca de algunos mandamientos que obedecer, sino, como está escrito, para obedecer toda su palabra, cada uno de sus mandamientos, a fin de no descarriarnos. Mis hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición para su vida y recuerden que para Dios la obediencia es muy importante. Dios les bendiga.